La salvación no es algo que se adquiere por la vía de la antigüedad, es decir, la permanencia en una iglesia por años y entonces, por derecho de antigüedad, se pueda pensar que ya soy creyente. Tampoco se adquiere por la cantidad de conocimiento que alguien pueda llegar a tener de la Biblia o de las doctrinas. Eso es solamente algo que se ha dado a llamar sandemanianismo. Esa forma de pensar que ya porque sé la Biblia o conozco de la Biblia, me sé muchísimo de la Biblia, entonces ya debo ser salvo. Sino que la salvación, hermanos, es más bien un milagro puro y poderoso, operado 100% por Dios, el Espíritu Santo, implantando el alma del elegido en la vid verdadera que es Cristo el Salvador. Y para que de él reciba su novedad de vida o su nueva vida espiritual luego de haber estado muerto en delitos y pecados. Y a partir de ese momento, cuando el cristiano es injertado en la vid verdadera y recibe esa vida nueva, el creyente no solo comienza a vivir espiritualmente, sino a partir de allí también comienza a sentir espiritualmente y comienza a pensar o a razonar o a entender espiritualmente. Y esto último, debido a la gracia de la sabiduría que le es comunicada en virtud de su unión con Cristo. De manera que, sí, hermanos, otra de las gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana es la sabiduría en Cristo. Así que veamos hoy con la ayuda del Señor la gracia de la sabiduría en Cristo. Y para ello les invito a que me acompañen por favor a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1 y vamos a leer por ahora solo el versículo 30. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra del Señor: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Notan el enunciado de la unión con Cristo? Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, ¿quién? Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hasta ahí. Dijimos, hermanos, que cuando esta gracia comienza a fluir en el creyente, a partir de que es unido a Cristo, entonces el creyente comienza a experimentar la gracia de la sabiduría en Cristo. A partir de que la vida ha llegado al creyente, a partir de entonces no solo comienza a vivir, no solo comienza a sentir espiritualmente, sino también comienza a pensar, a razonar, a entender espiritualmente.
Y esto es lo que nos dice el texto, que por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Noten, justificación, santificación y redención. Ya hemos visto la unión con Cristo en la justificación, que la justificación se da en base de la unión con Cristo. Ya hemos visto también que la santificación se da en base a la unión con Cristo. Vimos que la redención se da en base, es decir, la salvación a la unión con Cristo. Pero noten que el texto nos habla de otra cosa más que se comunica al creyente en virtud de esta unión, y es la sabiduría en Cristo. Así que esta gracia pues comienza a fluir en el cristiano cuando es unido a Cristo. Y vamos a ver, hermanos, primero, en virtud de esta realidad, vamos a ver primero nuestra condición previa antes de que esta gracia de la sabiduría fluyera. Enseguida vamos a ver esta sabiduría en Cristo. Y por último vamos a considerar a Cristo como nuestra sabiduría. Es necesario pues que primero tengamos claro nuestra condición y nuestra condición exactamente, previo a que esta gracia de la sabiduría fluyera hacia nosotros. El hombre, hermanos, puede alardear de mucho conocimiento. El hombre puede alardear de avances tecnológicos, científicos o astronómicos. Pero eso es solo conocimiento terrenal y mundano. Porque cuando se trata de religión o cuando se trata de la vida espiritual, ese mismo hombre que dice haber avanzado grandes distancias en conocimiento, en avances tecnológicos, científicos y astronómicos, ese mismo hombre está más perdido que un pingüino en el desierto cuando se trata de asuntos de religión y de vida espiritual. Y miren qué condición, hermanos, la del hombre. Miren qué necedad. Los hombres se han logrado poner de acuerdo a nivel mundial en todas las áreas y campos de la ciencia. Las ciencias a nivel mundial son estándares y el hombre ha logrado ponerse de acuerdo y trabajar todos en conjunto por un solo objetivo y por una sola meta. La ciencia, en ese sentido, el conocimiento, la sabiduría humana ha avanzado y ha crecido porque el hombre ha logrado, hermanos, grandes avances en la unión o la estandarización de este conocimiento y de estas ciencias o estas materias. Y todo esto porque han buscado y han puesto todo el empeño para crecer en estas cosas. El hombre ha logrado ponerse de acuerdo globalmente en tantas cosas como aún en los pesos y las medidas o en sus equivalencias para usar todo esto a nivel global. El hombre se ha esforzado grandemente en estandarizar sus procesos, en estandarizar sus normas internacionales. El hombre ha hecho gigantescas inversiones económicas para la colaboración aeroespacial. El hombre ha hecho gigantescas inversiones económicas, aún incluso para la implantación mundial de las ideologías progresistas
esas que se están imponiendo por medio de los gobiernos en todos los países. Pero en medio de todos esos logros, o entre comillas, o de esos avances, de esos grandes esfuerzos y descomunales inversiones que el hombre ha hecho, este mismo hombre no ha mostrado ni siquiera el más mínimo interés en la vida espiritual del ser humano. Noten que todos los esfuerzos que se han hecho, todas las inversiones, hermanos, estamos hablando no de millones, de billones de dólares que se ha invertido. Todo ha sido, hermanos, en pro del conocimiento o la sabiduría mundana. Y nada de eso, el hombre no ha mostrado el más mínimo interés en la vida espiritual del ser humano. Han mostrado gran interés en las ciencias, se han hecho grandes inversiones en la astronomía, hermanos, aún hasta en la geografía, en tantas y tantas cosas que el hombre ha invertido miles de millones o billones de dólares. Pero cuando han escuchado que el hombre haya tenido la iniciativa o el interés de decir, vamos a unirnos y vamos a preocuparnos ahora o vamos a invertir tal cantidad en la vida espiritual nuestra. ¿Notan el punto, hermanos? Si se trata de los asuntos terrenales mundanos de conocimiento mundano, se hace todo lo necesario y descomunales inversiones para eso. Pero si se trata de la religión o la vida espiritual, hermanos, todo lo contrario. Más bien, se han hecho esfuerzos y se ha encaminado más bien a despreciar la religión, la vida espiritual y aún incluso los esfuerzos más bien han ido encaminados a erradicar la religión y la vida espiritual. Esa es la condición del hombre. Esa es la situación en la que está el hombre y esa es la clase de sabiduría que el hombre dice tener y valorar. Por tal razón no es exagerado, hermanos, lo que dice el himno, que somos pobres, miserables y ciegos. Y la Escritura también nos declara nuestra ignorancia y nuestra necedad, ahí en Romanos 1:21, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el texto. No es necio, hermanos, invertir millones de dólares en poder construir ese colisionador para ver si estos átomos chocan y entonces podemos replicar lo que ellos llaman el Big Bang. No es necio, hermanos, que el hombre ponga todos sus esfuerzos en cosas tan vanas, sin sentido, que ponga tanto dinero y tanto esfuerzo para instruir al mundo en las ideologías y filosofías de la perversión.
Por eso dice el Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todo eso que ellos hacen, no, hermanos, ellos se paran el cuello y dicen, miren lo que estamos haciendo, miren todo lo que hemos avanzado. ¿Y qué dice el Señor? Eso es pura necedad. ¿Saben cuántos billones de dólares se gastan, hermanos, en los programas aeroespaciales? ¿Cuántos millones y millones de dólares se gastaron para poder tratar de lanzar a la luna ese cohete que se cayó y explotó y primero no salió y luego se quemó y quién sabe cuánta cosa le pasó? Millones de dólares echados a la basura. ¿No es eso, hermanos, la necedad? Cuando para tratar las verdaderas necesidades, las necesidades de fondo en la sociedad, el corazón del hombre, no se hace ni la más mínima inversión ni de tiempo ni de propuestas. El hombre pues se ha envanecido, dice el texto, su corazón fue entenebrecido. Y aquí corazón incluye las facultades del alma. Ese corazón que incluye la voluntad, que incluye los afectos y la mente. Se entenebrecieron. Por eso dice enseguida que profesando ser sabios se hicieron necios. Así que, hermanos, no importa que el hombre pueda llegar a Marte, no importa incluso que pudiera llegar hasta Plutón o incluso a otras galaxias, tal conocimiento no le acercará, hermanos, ni aún 1 milímetro a Dios, el creador de todo ese universo. Así que miren entonces hacia dónde se encamina la sabiduría del hombre, a las cosas de esta tierra. Por eso el testimonio de la Escritura nos dice que esa sabiduría es terrenal, animal, es vana, es necia, y dice otro texto, es diabólica. Por más conocimiento científico que el hombre pueda decir que tiene, la Escritura nos da testimonio de que en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas espirituales, están ciegos y entenebrecidos. Sí, hermanos, aquellos grandes científicos, entre comillas, premios Nobel y cuanta cosa, personas que tal vez tengan coeficientes intelectuales que nos superen varias veces. Hermanos, eso no importa, dice el texto, porque ese conocimiento está entenebrecido. Esa clase de conocimiento no acerca a Dios, vamos a ver. Pueden, hermanos, llegar hasta otras galaxias, pueden superarnos en esa clase de conocimiento o sabiduría terrenal, pero en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a las cosas de Dios, están totalmente ciegos. ¿Y qué es lo que importa más? ¿Las cosas espirituales y eternas o las cosas materiales y terrenales? La Escritura nos enseña que la condición natural del hombre es ser necios, torpes, ignorantes
y ciegos a las cosas espirituales. Miren, ahí mismo estamos en 1 Corintios, pero ahora el capítulo 2 y el versículo 14. Solo den la vuelta a sus Biblias, a la página. Dice el 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miren, hermanos, pues entonces, ¿cuál es la condición del hombre? El hombre no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. El científico Mangano puede venir y decirme, ¿cuál es tu coeficiente intelectual? No, pues 5, yo tengo 20,000. ¿Y de qué sirve? Pues el texto dice que el hombre natural, no importa el coeficiente intelectual que tenga, no importa los títulos o doctorados que tenga, no importa las investigaciones que haya hecho, los premios Nobel que haya recibido, ese hombre, si es un hombre natural, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Al contrario, dice que le van a hacer locura, porque no las puede discernir. ¿Se fijan por qué se le dijo al profeta Daniel que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá? ¿Se acuerdan que leímos hace rato? Ninguno de los impíos entenderá, dice el texto. El término aquí, natural, se refiere al hombre sin Dios. El hombre natural es el hombre que está todavía en su naturaleza caída. Se refiere al hombre mundano, que no tiene al Espíritu Santo. Este hombre, no importa entonces, pues, como les decía, cuán encumbrado sea en cuanto a la sabiduría o el conocimiento humano, no puede, dice el texto, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Les son locura, al contrario, y no las puede entender. Por esa razón, los pseudocientíficos se han empeñado, hermanos, en una batalla contra la religión. ¿Por qué? Porque no importa cuánto coeficiente intelectual tengan, las cosas que tienen que ver con Dios no se entienden por medio del intelecto per se, sino que es necesaria una influencia espiritual que revele estas cosas. Dios escogió, escúchenme bien, Dios escogió soberanamente que esto fuera así, que el hombre no pudiera entender las cosas espirituales de manera natural. Dios escogió que el hombre sin Dios no pudiera percibir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Dios soberanamente, esto no fue un accidente, hermanos. Dios soberanamente determinó en su decreto eterno que el hombre sin Dios no pudiera, le fuera imposible percibir las cosas de Dios y las cosas del Espíritu de Dios. Y alguno dirá, ¿qué? ¿Cómo? Dios entonces es el que determinó que el hombre no pudiera entenderlo. Sí.
Dios escogió soberanamente encubrir el verdadero conocimiento y entendimiento de las cosas espirituales del mundo en general. Dios escogió soberanamente encubrir todo esto de todo el mundo en general. Y escogió solamente revelarlo a los que estuvieran unidos a Cristo por medio de la gracia de la sabiduría que fluye de Cristo. ¿Me explico? Sí, Dios escogió encubrirlo y que no estuviera a la vista de ellos. Así fue en el antiguo pacto y así también lo es en el nuevo pacto. Miren el capítulo 2, versículo 7. ¿Están allí? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Lo ven? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿qué? Abierta para todo el público que quiera. Disponible para todo el que tenga una Biblia en la mano. No, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Impresionante es eso. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2, el apóstol Pablo viene haciendo una distinción entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Demuestra, lean ustedes en su casa desde el 1:18 en adelante, cómo la sabiduría de los hombres es vana y no sirve de nada y no llega a nada. Y luego nos habla de esa sabiduría de Dios. Y en esa sabiduría nos dice, nosotros hablamos sabiduría de Dios. Es decir, nosotros aquí no andamos hablando que de las ecuaciones de quién sabe cuál grado, trigonométricas y que los cálculos astronómicos de quién sabe qué. Y nosotros no estamos hablando ni venimos hablando de eso. Esa no es la sabiduría nuestra. La sabiduría nuestra es la de Dios. En misterio. ¿Qué significa misterio? Algo que está debajo de la superficie, está encubierto. Por eso dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dios entonces predestinó. ¿Qué predestinó? No solo darla a los suyos, sino por contraste, encubrirla de todos. Dios predestinó ocultarla de todo el resto del mundo. Y por eso no lo entienden. Observen entonces cómo esta sabiduría de Dios es dada en un formato de misterio, que aun cuando es dada a los creyentes, es dada en un formato de misterio. Es decir, que está oculta a la vista del mundo entero y solo puede ser accedida por los que fueron predestinados para esta gloria. Noten entonces que esta sabiduría está oculta. ¿Dónde está oculta? ¿Dónde está oculta esta sabiduría? ¿En la Biblia? Dejemos que la Biblia nos responda. Colosenses 2:2. Vayan rápidamente sin perder primero a los Corintios y miren lo que nos enseña Colosenses capítulo 2,
versículo 2 y 3, y así pasamos a la vez a nuestro segundo punto, la sabiduría en Cristo. Dice el texto: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Miraron? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermanos, como decimos, más claro ni el agua. Noten entonces, como hemos venido diciendo, el hombre pues está perdido, envanecido en una sabiduría terrenal y mundana. No puede acceder a la sabiduría espiritual, al conocimiento espiritual, porque le está oculta. No la puede ver y no la puede entender. Solo es revelada a aquellos que están unidos a Cristo. Y decíamos o nos preguntábamos, ¿dónde está oculta esta sabiduría? El texto ya nos respondió: de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren entonces la respuesta. ¿En dónde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En la Biblia? En Cristo. ¿Por qué hacemos esta distinción, hermanos? Porque muchos pseudocientíficos han leído la Biblia al derecho y al revés, por hobby o por lo que ustedes quieran, y nunca llegaron a la sabiduría. Así que, en ese sentido, hermanos, está encubierta, está escondida en Cristo. ¿Por qué es que el mundo no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque están en Cristo, y para poder descubrirlas o que sean reveladas o que nos sean comunicadas, es necesario estar unido a Cristo. ¿Sigue? Es necesario estar conectado orgánicamente con Cristo para poder recibir esta sabiduría y entenderla. Porque es que el mundo no puede comprender la gloria del verdadero evangelio. Y como no lo puede comprender, lo cambia. Miren, hermanos, qué cosa tan interesante. Es necesario estar unidos a Cristo para que la sabiduría de la gloria del evangelio pueda brillar en la mente y el corazón del creyente verdadero. De otro modo, el hombre puede oír los enunciados del evangelio y puede no hacerle ni cosquillas. Y entonces puede tratar de predicarlo así, ver que no le hacen nada a nadie y entonces decir, pues algo debe estar mal aquí. Yo creo que tenemos que agregarle esto, tenemos que añadirle esto otro y hacer un concierto para que tenga efecto este evangelio. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? La razón por la que la gloria del verdadero evangelio, ese que confronta el pecado, ese que primero manifiesta la condición perdida y caída del hombre, no puede ser comprendida, hermanos, es porque falta una unión con Cristo
que comunique esa sabiduría espiritual y me haga entender los misterios espirituales que están escondidos en Cristo. ¿Por qué será que el hombre natural no puede entender el misterio de la elección de los creyentes para salvación o la incapacidad del hombre para salvarse y entonces mejor la niegan? Porque el hombre natural no puede percibir los grandes misterios y la gloria detrás de esos misterios. ¿Me explico? Es como el que dice, no, ¿cómo puede ser posible que Dios haya determinado o permitido, según el supralapsariano o infralapsariano, el pecado? ¿Cómo puede ser? Si Dios ya sabía que iban a caer, ¿por qué? ¿Por qué? No le ha sido comunicado ese entendimiento, esa sabiduría, por medio de la unión con Cristo. Por ello les vemos a todos ellos ofuscados y confundidos de por qué han hablado, han invitado a la gente y han leído a la gente la Biblia y la gente no cree. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Y usted le explica, es que el Señor ha escogido, ha elegido y el hombre está muerto. No, 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 claro que puede, claro que tiene poder para creer. Pero no sé por qué no cree. ¿Sí me explico? Y entonces tiene que inventarse otros razonamientos. ¿Por qué será que el hombre natural no puede entender el misterio del Padre y de Cristo, la Trinidad, y mejor la niega? Porque estos tesoros están escondidos, hermanos, en Cristo, en la unión con Cristo. Por eso decíamos que ¿cómo podrá estar el unitario entonces en ese caso unido a Cristo, negando al Padre y negando al Espíritu Santo? Porque es absolutamente indispensable, hermanos, estar unidos a Cristo para poder entender y conocer los tesoros de la sabiduría que están escondidos en Cristo. Entre paréntesis, noten, hermanos, que el texto no nos dice saber el misterio de Dios. No nos dice así, para saber el misterio de Dios, no, sino nos dice para conocer el misterio de Dios, lo cual va más allá del conocimiento y del asentimiento intelectual para trascender al plano espiritual vivificante. Porque no es saber en la mente, es conocer, hermanos, que implica también todas las facultades del alma, que implica también esa operación vivificante del Espíritu en el corazón del creyente. Cristo es la fuente de la sabiduría y es en virtud de nuestra unión con Él que recibimos de esa sabiduría espiritual que nos revela todos los misterios de la sabiduría de Dios en el plan redentor y en la persona de Cristo. Ahora bien, dice el puritano,
Albert Barnes, cito. Esto no puede significar que su sabiduría, la de Dios, viene a ser propia o estrictamente nuestra, ni que es establecida sobre nosotros y contada como nuestra, porque no es verdad, sino que esto debe significar simplemente que los cristianos han venido a ser verdaderamente sabios por medio de la agencia, la enseñanza y la obra de Cristo. Los filósofos han intentado hacerse sabios a través de sus propias indagaciones y análisis, pero los cristianos vienen a ser sabios por la obra de Cristo. Esto es que por sus instrucciones, las de Cristo, ellos han sido instruidos en el verdadero carácter de Dios, su ley, en su propia condición y en la gran verdad de que hay una gloriosa inmortalidad más allá de la tumba. Termina la cita. Esta sabiduría, pues, entonces, hermanos, hace al creyente sabio, verdaderamente sabios en Cristo. Pero ¿en qué consiste esa sabiduría? ¿Cómo es que es sabio en Cristo? ¿En qué consisten esos tesoros de sabiduría que están escondidos en Cristo? Efesios 1:7 nos responde, si me acompañan rápidamente, a Efesios 1:7, allí el apóstol también nos responde y nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De quién está hablando? De Cristo, en Cristo. Y dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que sobreabundó las riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo sucedió esto? ¿En qué consiste esa sabiduría e inteligencia? Dice 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Allí están, hermanos, esos tesoros. Miren esos tesoros. Cuando el texto nos habla del misterio de su voluntad, hermanos, bien podemos decir que se está hablando de la voluntad revelada de Dios, es decir, de sus mandamientos, de sus estatutos y de sus ordenanzas, que los creyentes entienden o conocen sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Es decir, que en este sentido, los creyentes, hermanos, no terminarán apostatando, no terminarán sosteniendo esas herejías destructoras que la Escritura menciona, porque la sabiduría de Cristo fluye hacia ellos para entender estas cosas. Esto no significa que todos entenderemos todas las mismas profundidades perfecta y exactamente igual, todos no. Pero sí implica que no terminaremos sosteniendo herejías destructoras, hermanos. De donde entendemos que los que sostienen y predican herejías que desvían a la gente es porque no tienen la sabiduría
esos tesoros no les han sido revelados. Ahora bien, es claro también que esta palabra misterio de su voluntad en este versículo se refiere principalmente a la manera en que Dios deliberadamente se propuso y le plació encerrar todos los planes y propósitos divinos, pactos, economías, promesas y bendiciones en la persona de Cristo. ¿Me siguen? Voy a repetir, hermanos, porque esto es fundamental. Esta expresión del misterio de su voluntad aquí se refiere a la voluntad de Dios, es decir, a la manera en que Dios deliberadamente se propuso y le plació encerrar todos los planes y propósitos divinos, pactos, economías, promesas y bendiciones en la persona de Cristo. ¿Me explico? Que todo el universo espiritual de los planes y propósitos de Dios, todo se encerrara, convergiera en la persona de Cristo. Pues dice el texto, versículo 10. El 9 ya nos dijo el cual se había propuesto en sí mismo, que se propuso, 10, reunir todas las cosas en Cristo. Noten en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo en Cristo. El término griego que se tradujo como reunir aquí en este versículo solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Romanos 13:9. Les leo Romanos 13:9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo se tradujo aquí. Se tradujo como resume. Pero el significado de esta palabra es, como se traducen en algunas versiones antiguas, se comprende sumariamente. Es como cuando usamos la expresión está comprendido en. ¿Me explico? Es decir, que ese algo abarca todo, lo encierra todo como con un cinturón y todo está contenido en eso. De manera que unas versiones, por eso dicen en el verso 10, hablando acerca de que Dios se había propuesto en sí mismo, dice, comprender sumariamente todas las cosas en Cristo. Es decir, que Dios deliberadamente se propuso y le plació comprender sumariamente todos los planes y propósitos divinos, los pactos, las economías, las promesas, las bendiciones y todo en la persona de Cristo. Ese, hermanos, es un tesoro glorioso de la sabiduría de Dios. Es impresionante. ¿Por qué los judíos no entienden este misterio de converger o encerrar todas las cosas en Cristo en estos últimos tiempos?
porque abandonando el corazón de las ordenanzas, se empecinaron en el molde externo y echaron fuera a Cristo. Por eso, hermanos, el cristianismo se yergue como una religión, válgame la expresión, exclusivista. Y lo es, porque está diciendo, si no es en Cristo, nada ni nadie puede ni siquiera entender esto. Ni siquiera entenderlo. No importa si sean judíos, si sean islámicos, si sean budistas, si sean lo que sean. No pueden entenderlo. Y si estas cosas no son reveladas, el Evangelio no es revelado, y entonces no hay vida eterna. Por eso, aunque el mundo promueve que todas las religiones son buenas, el cristianismo dice no, todas las religiones son falsas si no está Cristo allí de por medio. Pero estas son las inescrutables y asombrosísimas cosas de la sabiduría que los creyentes comprenden y conocen en virtud de su unión con Cristo, hermanos. Dice el teólogo John Gill, cito, aunque ellos, los cristianos, son criaturas tontas en su propia estima y en la del mundo, Cristo es su sabiduría. Él es el autor y la causa eficiente de su sabiduría espiritual y su entendimiento de las gracias divinas que han poseído. Él es la causa objetiva. La más alta sabiduría de ellos yace en el conocimiento de la persona, sangre y justicia de Cristo, en su participación con Él y su salvación por medio de Él. Hermanos, qué impresionante es eso, ¿no les parece? La más alta sabiduría de ellos yace en el conocimiento de la persona, sangre y justicia de Cristo y su participación en Él. Así que sí, hermanos, es una alta sabiduría el conocimiento de Cristo. Por eso decíamos, ahora que estábamos estudiando este material del puritano David Clarkson sobre el excelente conocimiento de Cristo, que cuando se desprecia, hermanos, en las congregaciones, predicar acerca de Cristo, hermanos, se está despreciando todo, el centro mismo y la razón misma, la sabiduría misma. Sigue diciendo el teólogo. Bueno, les decía, yace en el conocimiento de la persona, sangre y justicia de Cristo en su participación con Él y su salvación por medio de Él, con quien el conocimiento de la vida está conectado. Él es la causa representativa, Él es la cabeza de ellos, en quien yace toda la sabiduría de ellos. Él actúa para ellos como su sabiduría, noten, para con Dios. Él es su consejero, su abogado, quien suplica e intercede por ellos. Termina la cita. Noten entonces, hermanos, que
la sabiduría no solo yace en la persona de Cristo, sino que la sabiduría es Cristo. Dice el teólogo que Él actúa para ellos como su sabiduría para con Dios. Y en cuanto a esa causa objetiva, veamos entonces, hermanos, en tercer y último lugar, Cristo como nuestra sabiduría. Volvamos a primero a los Corintios capítulo 1, ahora en el versículo 24. Dice primero a los Corintios 1, 24, dice la palabra del Señor. Mas para los llamados, así judíos como griegos, miren, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no importan los razonamientos, por muy elevados que sean a los que haya llegado los filósofos del pasado. Y ni aunque viniera algún nuevo filósofo que los superara a todos ellos y que fuera más sabio que todos ellos juntos, ni todos los razonamientos humanos, por más espléndidos y aún ciertos que estos fueran, tienen comparación alguna con la verdadera sabiduría de Dios, Cristo mismo. Y aquí, hermanos, estamos dando un salto que supera incluso nuestro entendimiento. Porque los más grandes razonamientos de los hombres, por más grandes que sean y por más ciertos que sean, hermanos, son razonamientos a nivel terrenal. Son razonamientos de esta tierra, de cómo funcionan las cosas en esta tierra. ¿Me explico? De cómo se planta tal cosa, de cómo se cosecha, de cómo se funciona la nube, de cómo cae el agua, etcétera, lo que sea, hermanos. Solo es un simple entendimiento de qué está pasando en esta tierra. En cambio, la sabiduría de Cristo es todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra y en la eternidad. ¿Me explico? En el contexto, el apóstol viene razonando, hermanos, con los corintios. Noten, los paisanos de los filósofos griegos. ¿Quiénes eran los corintios? Hermanos, eran los paisanos de los grandes filósofos griegos. A ellos el apóstol les escribe y viene razonando con ellos, mostrándoles que toda la sabiduría de los hombres es mero envanecimiento y locura. Miren el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y miren lo que les dice en el verso 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol les dice, hermanos, a los del país de los sabios, que Dios destruyó su sabiduría y la desechó. Y que no sirve para nada en cuanto a encontrar la verdadera sabiduría. Servirá para saber cómo hacer elevar un avión y transportarnos a donde necesitamos ir.
pero para las cosas espirituales y para las cosas eternas no sirve de nada, dice el apóstol. Y lo que el apóstol está tratando de hacerles ver a los hermanos que vivían en el país de los sabios es, hermanos, esas cosas que sus paisanos han logrado entender son cosas vanas, planas, terrenales, que se quedan aquí y no sirven ni ayudan en nada para llevarnos a Cristo. Y es tal el repudio de la sabiduría humana de parte de Dios que el apóstol dice en el versículo 17 que valerse de ella es para introducir la verdadera sabiduría, mancharía y envanecería la verdadera sabiduría. Verso 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizarse sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Está diciendo, si nosotros queremos usar la sabiduría del mundo, esa sabiduría loca de los hombres, como plataforma, como rampa para llevarnos a la cruz de Cristo, dice, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Porque es Cristo mismo la sabiduría. Y usar, hermanos, una escalera rompiéndose para subirnos a una verdadera escalera de oro, no sirve más que para manchar la escalera de oro. ¿Me explico? Cristo, la sabiduría de Dios, no puede ser mezclado con la sabiduría de los hombres, ni presentado por ella, porque ambas están tan alejadas la una de la otra como la santidad de la inmundicia. Y no son amigas en ese sentido, hermanos. Cristo, la sabiduría de Dios, no puede ser mezclado ni presentado por la sabiduría humana. Por eso es que esos intentos pseudocientíficos de comprobar, de respaldar o de transmitir la gloria de Cristo y el Evangelio no son sino futiles, inútiles y también son una afrenta al Evangelio. ¿Han visto cómo muchos así llamados cristianos se han empeñado en querer dar respuestas y razonamientos científicos a los milagros de la Biblia? Ya que el mundo los ha desprestigiado y los ha tachado de locura, y los pseudocientíficos de nuestro tiempo se ríen y se burlan de la Biblia diciendo, qué sonsos esos que creen que el mar rojo se abrió, por favor. Y allí están otros casi igualmente queriendo demostrar científicamente cómo pudo pasar y qué pasó. Hermanos, eso es hacer vana la cruz de Cristo, dice el apóstol. Eso son poner, decía el puritano David Clarkson, carrizos podridos para sostener la cruz de Cristo. O como aquel artículo pseudocientífico que decía que en la sangre hay vida. ¿Llegaron a leer? Un supuesto científico cristiano
hizo una investigación y encontró que en las células de la sangre y quién sabe qué, quién sabe cuánto de quién sabe qué, que ahí se ve que hay vida y produce vida en sí mismo. Y luego viene y dice, por eso Cristo derramó su sangre. ¿Sí me explico? Hermanos, dice el apóstol, no con sabiduría de palabras. Y esto de sabiduría de palabras, hermanos, se ha malinterpretado mucho porque algunos piensan que está diciendo no con palabras rimbombantes. No, porque si leemos todo el contexto, él está haciendo el contraste de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. De manera que de la sabiduría que está hablando aquí es la sabiduría humana. Y él está diciendo, yo no vine a traerles el evangelio con palabras de sabiduría humana. O como los cabalistas, y aún ya hay cabalistas pseudocristianos, que se ponen a hacer cálculos de los nombres, de las letras y de cuánta cosa para encontrar según enseñanzas y cálculos matemáticos en la Biblia y cuánta cosa. La persona de Cristo, su obra en la cruz del Calvario, su perfecta justicia imputada, su perfecta mediación y la participación de los creyentes en él son la sabiduría más inescrutable que jamás se haya expresado, hermanos. La persona misma de Cristo. Ya comenzando con eso, hermanos, ya es interminable. Desde su preexistencia hasta la posteridad en la eternidad. Es asombroso meditar en Cristo en todas esas formas y tiempos. Eso es sabiduría. Eso es asombrosa sabiduría celestial, hermanos. Su obra en la cruz del Calvario, su perfecta justicia imputada en la cuenta del cristiano, su perfecta mediación de Él como mediador, hermanos. La participación, y miren, todo esto, o sea, mirar esa gloriosa persona de Cristo y después de verle encumbrado, glorioso, resplandeciente y majestuoso, y luego nos dicen, estamos conectados con Él. Eso es impresionante. Es impresionante, hermano. Entender cómo estamos conectados y unidos con Él y qué cosas derivamos de esa unión, hermanos, esa es sabiduría de Dios. La persona de Cristo mismo. ¿No es, hermanos, hermosísimo este Cristo glorioso que la Escritura nos presenta? Él es esa sabiduría. Él, su persona es esa sabiduría. Su persona y su obra y todo lo que de Él se deriva. Él es la sabiduría. Por eso, en ese sentido, Dios hizo pasar toda su gloria y esplendor. Dios hizo pasar toda la gloria y el esplendor de su sabiduría delante de los hombres y de los ángeles en Cristo. Dios hizo pasar toda la gloria y el esplendor de su sabiduría delante de los hombres
y delante de los ángeles en Cristo. Por eso dijo el apóstol que Dios deliberadamente se propuso y le plació encerrar todos los planes y propósitos divinos, todos los pactos, todas las economías, todas las promesas, todas las bendiciones en la persona de Cristo el Salvador. Y no es solo que los planes más gloriosos e inescrutables convergen y se encierran en la persona de Cristo, sino que Él es la sabiduría misma. ¿Me explico? No es que toda la sabiduría converge en Él, sino que Él es la sabiduría misma. La persona de Cristo, hermanos, es la sabiduría misma, y todo el resto de las cosas que ocurrieron en el tiempo se derivan de Cristo, en Cristo y para Cristo. Por esta gracia comunicada por la persona de Cristo, el creyente puede entonces indagar en los misterios más profundos del universo, hermanos. Por esta gracia comunicada por la persona de Cristo, esa sabiduría, el creyente puede indagar aún en la mente misma de Dios. Piénsenlo. Es impresionante, hermanos. El creyente puede navegar en la mente de Dios contemplando la persona de Cristo. Eso, hermanos, es infinitamente superior a toda sabiduría que pueda haber en esta tierra. Por la gracia de la sabiduría comunicada a los creyentes en virtud de su unión con Cristo, los creyentes pueden indagar en los planes y propósitos que dieron origen al universo mismo. Ellos pueden entender, hermanos, los planes y propósitos que dieron origen al universo mismo. Y aún aquellos propósitos gloriosos que causaron la gloriosa salvación de los creyentes. Cristo es la sabiduría misma de Dios, hermanos. Cristo mismo es la sabiduría misma de Dios. Y por eso, en los Proverbios, Cristo nuestro Salvador se nos presenta también como la sabiduría misma. ¿Se acuerdan que lo leímos? Porque Él es la sabiduría misma. Como dice el texto, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos, hermanos, al Señor.